Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados para esta semana del 23 de marzo. Y comenzamos esta visión con grandes novedades. Tuvimos la semana pasada movimientos más bien tranquilos en el precio del petróleo WTI, pero esto ya impacta de manera relevante a otros activos como el S&P 500, que alcanzó la media móvil de 200 periodos, y también los bonos del Tesoro, que sus rendimientos aumentaron considerablemente. Y todo esto porque se espera que este conflicto geopolítico se mantenga por mucho más tiempo del que se esperaba y por lo tanto eso llevaría a mantener los precios del petróleo más altos por más tiempo y eso aumentaría la inflación. Es todo lo que sabíamos hasta ahora, pero de cierta manera, como se va prolongando el conflicto bélico, esto ya se empieza a traspasar a otros activos financieros. Ahora, más allá de todo esto, en el inicio de esta semana Donald Trump se lanza un gran mensaje que es que está al parecer en conversaciones con Irán para ya finalmente llegar a un acuerdo y por lo tanto en el corto plazo, en los próximos 5 días, no habrían ataques militares de parte de Estados Unidos a Irán. Así que todo eso impulsó muchísimo a los mercados en este inicio de semana, pero está todo por verse y vamos a analizar todo en esta visión semanal de los mercados, con lo que pasó la semana pasada y también con lo que podríamos observar en la semana que comienza. Así que con toda esta situación cambian las expectativas de tasa por parte de la Fed. De hecho, se abre la posibilidad a aumentos en la tasa de interés en los próximos meses, cosa que cambia completamente de forma radical cómo venían las expectativas de tasa. Reiteremos que el mercado anticipaba 1 o 2 bajas de tasa para este año y eso era algo muy positivo para los mercados, pero si eso cambia y se aumentan las tasas, cambia todo definitivamente. Y eso es por la mayor inflación esperada. Así que el S&P 500 alcanzó la media móvil de 200 periodos el viernes pasado, previo a los fines de semana que siempre suelen haber muchas noticias y grandes cambios a partir de este conflicto geopolítico, y también los rendimientos de los bonos del Tesoro aumentaron en toda la curva, 10 años, 20 años, 30 años, y sabemos que si aumentan los rendimientos, aumentan las tasas de mercado, eso impacta ya definitivamente en la economía real y también, por ejemplo, en los créditos hipotecarios a largo plazo. Así que estaremos hablando de todo esto y por supuesto las implicancias para tus inversiones en una nueva visión semanal de los mercados. Invertir y construir patrimonio es distinto para cada persona. Agenda una reunión de diagnóstico gratuita. El link está acá abajito en la descripción y te podemos ayudar en todo lo que tiene que ver con el mundo del dinero, las finanzas personales y por supuesto tus inversiones. Y qué más importante ahora que tenemos incertidumbre de estar acompañado, de conversar con un asesor que te pueda explicar o entregarte también sugerencias para poder estar más protegido ante situaciones como esta. ¿Qué pasó en el mundo la semana que dejamos atrás y cómo comenzamos esta semana del 23 de marzo? Bueno, el S&P 500 y el Nasdaq cayeron en torno a un 2%, nada del otro mundo. En general, la corrección que hemos visto en los mercados es absolutamente normal, nada tan terrible como son los titulares asociados al conflicto bélico. Sin duda, el gran impacto ha estado en el precio del petróleo, pero si vemos también en la tabla, en la última semana el precio del petróleo WTI subió solamente un 0,2%. Después de 2 semanas de grandes alzas, se estabilizó el precio del petróleo en torno a los $100 el barril. Así que eso ya dejó de ser una novedad, ya dejó de tener impacto precisamente en los precios del petróleo. El tema está en que se ha prolongado mucho este aumento del precio del petróleo, no ha caído y por lo tanto esto se empieza a transmitir al resto de la economía. Y ahí tenemos también que en Chile cayó un 1,8% el IPSA, se acopló a este escenario más complejo a nivel internacional. El índice de volatilidad VIX, de hecho, cayó un 3,8%, lo cual también demuestra que los mercados no están tan afectados de cierta manera con esta situación. El Bitcoin cayó un 1,6%, el dólar index chocó con la resistencia en los 100 puntos, $100, y la semana pasada cayó un 0,7%. El dólar en Chile subió un 1%, principalmente influenciado por el alza del día viernes, previo al fin de semana que siempre pasan cosas. El petróleo, como ya decíamos, prácticamente estable, y lo que sí cayó mucho fue el oro, un 9,6%, y el cobre, un 6,6%, que en ambos casos se rompen soportes importantes después de grandes tendencias que hemos visto en ambos metales. Así que ahí hemos visto un cambio importante en todo lo que tiene que ver con los metales, que también responde a la situación que estamos viviendo a nivel geopolítico. Lo que se dice básicamente en ese ámbito es que, por un lado, tenemos un conflicto que debería hacer subir a los metales preciosos, a los activos de refugio. Ya venían subiendo con mucha anticipación
y lo que algunos mencionan es que se están liquidando posiciones de algunos activos para hacer frente a otras situaciones necesarias en un conflicto como el actual. Entonces, necesidades de liquidez principalmente sería la razón de esta liquidación masiva de los metales. Y bueno, el tablero está mayoritariamente en color rojo. Hay algunos sectores que se salvan. Tenemos ahí software que venía muy mal, que se está recuperando un poquito. Tenemos también el sector energía, que depende directamente de lo que es el aumento del precio del petróleo, que también ha tenido buenos desempeños las últimas semanas, pero algunas acciones relevantes para el mercado, como algunas tecnológicas, Nvidia, Microsoft, Tesla, todas cayendo de manera importante, entre un 3 y un 5 o 6%. Walmart también cae cerca de un 6%, Pepsi también cerca de un 6%, así que en general tenemos un desempeño negativo, con algunas excepciones en este contexto que seguimos observando una corrección en Wall Street. Pero sin duda, la gran noticia que se mantiene y sigue siendo relevante y seguirá siendo relevante en el corto plazo por lo menos, es todo lo que está pasando en Medio Oriente, todo este conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán y también respecto a sus vecinos, que eso también ha sido lo relevante en las últimas semanas, que Irán ha seguido con ataques a países que son aliados de Estados Unidos de cierta manera, y por ese motivo es que esta situación no ha desescalado, todo lo contrario. Se hablaba el fin de semana de que Estados Unidos podría atacar algunos centros de energía eléctrica, y por lo tanto eso podría tener un gran impacto para Irán, pero precisamente eso es lo que cambia en las primeras declaraciones de esta semana de Donald Trump, que dice que al parecer estarían en conversaciones ya hace un par de días con Irán y se podría pensar en un cese al fuego ya más definitivo. Así que veremos lo que ocurre esta semana, nunca se sabe, más aún con Donald Trump, que un día dice algo, otro día dice otra cosa, pero lo importante es por eso ver el comportamiento de los precios. Y en ese sentido, acá tenemos la fuerte caída que vivió el precio del petróleo en las primeras horas de este día lunes, en algún minuto cayendo hasta incluso 85, 84 dólares el barril, pero estabilizándose en torno a los 92 dólares, que es precisamente donde ha estado en la última semana. El petróleo se ha movido ya durante prácticamente 2 semanas, 10 días, entre los 92 dólares y los 100 dólares. Así que por eso es que el precio del petróleo ya no es novedad en los últimos días a partir de este conflicto geopolítico, sino que es que se quedó pegado cerca de los 100 dólares, y esto tendrá impacto en otros ámbitos de la economía, principalmente en inflación y por ende en los bonos. Y también el índice VIX, que si bien ha aumentado en el último tiempo, sigue estando en niveles bastante controlados bajo 30 puntos. Y eso también se ratifica o se extiende de cierta manera la tranquilidad en este inicio de semana al caer de manera importante el VIX a niveles de 20 puntos, pero estabilizándose en torno a los 24 o 25. Y en cuanto a noticias, la verdad que todo lo que son noticias económicas no tiene mucha relevancia en los últimos días, ya que los titulares han estado enfocados en lo que pasa en Medio Oriente. De hecho, tuvimos decisión de tasas la semana pasada por parte de la Fed, no hubo grandes cambios. El descuento de cara al futuro por parte de los miembros de la Fed es que se debería dar una baja de tasas adicional en el año, pero como siempre decimos, las cosas pueden cambiar muy rápido a partir de lo que el mercado realmente esté valorando. Por lo tanto, todo lo que pudimos observar en el comunicado en esta decisión del día miércoles quedó obsoleta ya en cómo avanzó la semana y el fin de semana para los mercados. En cuanto a cifras, algunas cifras de precios, el índice de precios al productor mayor a lo esperado, y por otro lado mejores cifras en las peticiones semanales de desempleo. Y acá tenemos cómo ha sido la evolución de la tasa de interés por parte de la Fed, cómo ha caído desde niveles de 5,5 a 3,75, que es la mantención que hemos observado en esta oportunidad, y también cómo ha disminuido el balance de la Fed, que van muy de la mano. Así que por ese lado, sin novedades, pero importante reiterarlo, manifestarlo en este contexto, porque lo importante es esta situación que miramos todas las semanas, en donde la probabilidad de mantención de tasas para la decisión del 29 de abril ya no es tan alta, bajó un poquito a 87,6%, pero la diferencia está en que ya no se espera una baja de tasas, sino que se espera un aumento de tasas del 12,4%. Esa es la gran novedad y eso es lo que se manifiesta en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Así que acá viene el gran cambio. Para el 29 de abril, una probabilidad del 12,4% de aumento de tasas. Y para la reunión del 17 de junio, no es
tan poquito, un 12 como hay algo, sino que ya estamos hablando de una probabilidad de aumento de tasas cercana al 25%. Por lo tanto, ese es el gran cambio, ese es el gran impacto que tuvimos en los mercados el día viernes, pero todo se empieza a tranquilizar en este inicio de semana y bien sabemos que Donald Trump probablemente tenga una pantalla de Bloomberg o de algún otro portal de información en su avión cuando viaja y está conectadísimo a lo que está pasando en los mercados y sabe muy bien el impacto que tiene que la bolsa baje de la media móvil de 200 periodos en el caso del S&P 500 y también de que los rendimientos de los bonos suban a niveles que ya en otras ocasiones ha cambiado su posición. De hecho, precisamente lo que hemos visto en el reciente impulso de los bonos del Tesoro de 10 años es alcanzar o acercarse a niveles que fueron precisamente los niveles observados para cuando vino toda esta guerra comercial y todos estos anuncios de aranceles. Precisamente empieza a cambiar su posición Donald Trump cuando los bonos del Tesoro alcanzan ciertos niveles. Así que por eso es tan importante mirar lo que ocurre en ciertos activos que muchas veces no nos importan tanto cuando están tranquilos, pero cuando saltan las alarmas se ve reflejado en esos indicadores. Y eso es bonos del tesoro, dólar en el mundo, precios de commodities y también, por supuesto, el S&P 500. Y para hablar de mercados, pero más bien de lo que pasa en Chile, como siempre, estaremos hablando con Tomás Casanegra el 31 de marzo, el martes a las 7 de la tarde, para hablar de qué es lo que se viene con los dividendos en la temporada de dividendos en Chile, si es que tiene mayor potencial de alza la bolsa chilena después de esta corrección que hemos vivido en el último tiempo, hablar de contexto actual, de visión en general. Siempre Tomás nos puede sorprender con alguna opinión respecto a lo que está pasando tanto en Chile como en el mundo. Así que los invitamos, el link está acá abajito en la descripción, se pueden inscribir absolutamente gratis en este webinar. Y pasamos al comportamiento de las bolsas, que acá tenemos el tablero que sigue cambiando a color rojo. La semana pasada el tablero estaba un 57% de los activos en verde, ahora está solamente un 33% en verde, con alzas. El resto, en este caso el 67%, ya está en terreno negativo y ahí podemos ver las grandes caídas que son precisamente la bolsa norteamericana, que de todas formas son una corrección muy normal, muy tranquila de cierta manera. Yo creo que afecta más la situación actual por los titulares que acompañan estas caídas, pero en realidad es una caída absolutamente tranquila por parte de los índices norteamericanos. En la parte alta tenemos a los commodities subiendo cerca de un 30%, como lo decíamos, influenciado gran parte por los precios del petróleo, y luego el segundo más alcista es el oro subiendo un 4,3%. Acá vemos cómo la media móvil de 200 periodos es muy observada a nivel global. Esta media móvil de 200 periodos estaba siendo traspasada el día viernes, tanto en el S&P 500 como en el Nasdaq 100. Así que ahí es donde se encienden las alarmas y veremos cómo termina el día de hoy estos índices, porque si logran superar nuevamente este soporte, en este caso esta media móvil, todo quedaría un poco en nada. El tema es que si se ratifica la ruptura, eso ya cambia bastante el escenario para las próximas semanas en los principales índices norteamericanos. Acá de hecho estamos observando el S&P 500, el futuro, que sube de manera importante durante esta mañana y precisamente se apoya en este soporte importante que son los 6.530 puntos que venimos comentando ya hace muchas semanas. Es el gran soporte que mantiene esta lateralización, esta estabilidad del S&P 500 en el último tiempo. Y acá está el gran responsable de lo que ha pasado en los últimos días en los mercados, que es el bono del tesoro de 10 años, que subió mucho la semana pasada a niveles ya de 4,40. Y precisamente cuando alcanzó niveles de 4,60 el año pasado, fue ahí cuando Donald Trump empezó a cambiar su discurso respecto a los aranceles. Así que por eso es que acá están los ojos puestos en qué tanto más puede subir los rendimientos de los bonos del tesoro de 10 años, y ahí está el gran riesgo, que ese es el impacto real en la economía por aumento de las tasas de financiamiento en la práctica. La corrección de la bolsa de China se mantiene, ya llegando a los 55 puntos, que es por donde pasa la directriz alcista que venimos observando hace ya varias semanas. Los mercados emergentes han corregido un poquito más porque también el impulso previo era muy importante, así que la corrección se sigue extendiendo hasta niveles ya de 55, quizás caiga otro poquito más también. Las bolsas de Europa también han corregido. Acá el impacto es relevante porque acá podemos ver
mayor relevancia en el aumento de los precios del petróleo Brent. Así que acá la caída ha sido significativa y de todas formas la tendencia alcista de largo plazo se mantiene. Así que todavía podría corregir un poquito más, pero manteniéndose en una tendencia al alza que se sostiene. Y el ACWI es el que también alcanza un soporte importante, y acá la figura no es muy bonita porque acá podemos estar presenciando una especie de hombro cabeza a hombro que se está construyendo. Así que esto nunca es bueno cuando se alcanza un techo y rápidamente viene una caída en vertical, que es lo que ha pasado en los últimos días y que muy probablemente va a aguantar este soporte de los 136, pero es una señal no muy auspiciosa respecto al futuro, si es que sigue esta debilidad, incertidumbre respecto al futuro, si hay un repunte y luego finalmente se termina rompiendo esos 336 puntos. Eso sería una señal muy importante para una caída mucho mayor en el futuro para las bolsas globales. Y acá está incluido todo, que es el ACWI, el All Country World Index. Y en el caso del oro, la corrección fue significativa la semana pasada, después de romper el primer soporte, esta directriz con mayor pendiente, y rápidamente se va a buscar el siguiente soporte, que precisamente lo alcanza en la madrugada de hoy, en niveles de $4.100 aproximadamente. Y de ahí viene una recuperación importante asociado a este comentario de Donald Trump en el inicio de la semana. Y la plata también sigue corrigiendo, alcanzó niveles de $60, todo mucho más normal en cuanto a precios después del gran rally que se observó hace algunas semanas atrás. Hace algunos días muchos compraban en 5.500 en el oro, muchos compraban sobre $100 en la plata, y hay que tener mucho cuidado con estas euforias, con este exceso de optimismo, porque nos puede pillar mal parados y puede generar grandes pérdidas en cortos periodos de tiempo cuando se dan estas tendencias, y la narrativa cambia radicalmente en poco tiempo. Así que por eso siempre hay que ser cuidadoso, apostar posiciones mínimas en activos de mayor volatilidad y distribuir de buena forma los fondos, porque pasan estas cosas y hay que estar protegidos. Así que interesante lo que ha pasado con el oro y la plata, y también interesante lo que ha pasado con el Bitcoin, que está mostrando una leve tendencia al alza con una gran resistencia en los $75.000, $76.000 aproximadamente. Así que está achicándose el rango de negociación en el Bitcoin, que podría eventualmente, si ya rompe de forma definitiva los $75.000, $76.000, podríamos ver una recuperación más significativa, pero por ahora todavía mantiene una trayectoria a la baja que se mantiene ya durante varias semanas, varios meses. Y tenemos muchas novedades en Chile, así que aterrizamos precisamente en Chile con la encuesta de expectativas de los operadores financieros, que siempre se les cree un poquito más porque son los que operan, no la encuesta de expectativas de los economistas. Y en este caso ya vemos un aumento en la expectativa de inflación para marzo-abril por todo lo que se espera con el traspaso del aumento del precio del petróleo al consumidor. Vamos a hablar de eso también más adelante. Y por la misma razón no se esperan variaciones en la tasa de política monetaria por todo este año, en que se mantendría la tasa en 4,5%. Esta semana tenemos reunión de tasas por parte del Banco Central, así que todo esto va a estar metido en la juguera de lo que habla el Banco Central, tanto en su comunicado y mucho más importante en el informe de política monetaria de marzo, que siempre es muy importante y habla en extenso de la economía. Pero pasaron cosas importantes ya con la llegada del nuevo gobierno, y José Antonio Kast, la aprobación baja de forma importante, de 57% a 51%. ¿Cuál puede ser la razón? Muchas ya medidas que se están especulando, comentando y que vendrían, y una de ellas es lo que sería el MEPCO, este mecanismo de estabilización del precio de los combustibles. Al parecer podría variar de manera significativa y eso aumentaría los precios de la benzina de manera importante. ¿Y qué es lo que dice la encuesta? En que ¿qué hacer con el MEPCO? ¿Qué debería hacer el gobierno? Eliminarlo y dejar que el precio suba en torno a 300 pesos, 30%, no responde 22%, y el 48% dice endeudarse para subsidiarlo aunque aumente el déficit fiscal. Es algo muy técnico, es algo que da ciertas luces, pero al parecer, leyendo la prensa el fin de semana, serían cambios menores al parecer, y no veríamos ese traspaso de 300 pesos inmediato a los precios de las bencinas. Así que vamos a ver cuál es la decisión que se toma, pero evidentemente va a haber un aumento de los precios de las bencinas y también eso va a aumentar la inflación. Eso es algo que evidentemente va a ocurrir. El tema es en qué magnitud. Y otras cosas que también se supieron la última semana es que un par de proyectos mineros muy grandes se anunciaron, y en este caso aumenta de manera considerable la inversión minera
en lo que va del año respecto a todo lo que hemos visto casi de forma histórica en la última década e incluso un poquito más, precisamente con estos dos proyectos. Así que evidentemente había una expectativa de parte de la inversión privada de sacar dinero y reactivar proyectos que probablemente va muy de la mano con el cambio de gobierno. Y otra cosa importante, tuvimos el PIB del año pasado ya definitivamente cerrando el periodo Boric, y acá hablamos de la inversión. ¿Y cómo ha sido la inversión en los últimos periodos? Hemos visto que precisamente desde Bachelet 2 en adelante la inversión ha sido muy bajita. Y esa inversión impacta directamente en el crecimiento. Y sin duda que en el gobierno del presidente Boric la inversión fue muy baja, un 2,6%. Y esto también tiene mucho que ver con las medidas que se podrían tomar por parte del gobierno nuevo en que quieren reactivar el sector construcción. Y acá hay unos gráficos muy buenos de Arturo Claro, que lo subió en la plataforma X, de esto me estoy apoyando, muy buena información, muy buenos gráficos, y acá habla cómo está tan deteriorado, por ejemplo, la edificación habitacional y oficinas, que es la línea amarilla del gráfico de la izquierda. Y ahí hemos visto un deterioro significativo en los últimos años. Y eso tiene un impacto directo en el empleo, que aproximadamente 120.000 empleos menos se estarían hoy día utilizando a partir de la menor inversión en construcción. Entonces, todas las medidas que se hablan de bajar el IVA a la construcción, de volver a retomar el beneficio del DFL2 y otras cosas más, todo tiene mucho que ver con impulsar al sector construcción, que va a impulsar la inversión y que va a impulsar también el empleo. Así que veremos qué es lo que pasa con eso en los próximos días, que es información muy relevante de cambios que se podrían dar con este nuevo gobierno. Y pasamos al comportamiento del dólar, que aguantó el dólar index el techo en los 100 puntos, todo se mantiene estable, lateral, y en el caso del dólar en Chile alcanzó nuevamente los 930 pesos y tenemos que ver si es que sigue aguantando esa resistencia y se calman también los ánimos en el dólar y vuelve a caer. Eso va a depender mucho de la situación que siga dándose a nivel internacional y esta relación cobre-petróleo que es tan importante para nosotros. Y respecto al cobre, precisamente tuvimos una caída muy importante, lo mencionábamos la semana pasada, que había un piso relevante en los 5,30, alcanzó ese nivel y esperemos ese nivel sea el soporte actual y que mantenga un precio del cobre más bien lateral y con esa tendencia al alza que se mantenga en el tiempo más cercano a los $6 la libra. Y en el caso de la bolsa chilena, tuvimos una caída nuevamente la semana pasada, precisamente el día jueves y viernes, que los mercados se pusieron un poquito más complejos, pero de todas formas estamos en una fase de corrección que se mantiene y todavía aguanta el soporte de esta directriz alcista que venimos comentando hace ya varias semanas. Los 10.000 puntos son el nivel clave para la bolsa chilena que mantendría la tendencia al alza que esperemos siga de esa forma. El ETF de Chile continuó cayendo y acercándose a niveles de soporte importantes, los 36, todavía le queda espacio para caer un poquito más, la corrección era bastante esperable a partir de todo lo que hemos visto en el último tiempo con los rallies de los mercados, particularmente los emergentes. Y no hay muchas novedades entre Chile y Brasil, Brasil corrige un poquito más, Chile se mantiene estable y se disminuye la brecha que hemos observado precisamente en estos dos ETF. Y de esta forma pasamos al comportamiento de los multifondos, que en el caso multifondo A por el dólar se mantuvo más bien estable la última semana. Los que sí caen son el fondo C, fondo E, más relacionado a los rendimientos de los bonos, de la renta fija, y ahí tenemos mayores caídas, pero en su conjunto tenemos que todos los multifondos este mes de marzo han caído en torno a 1,4, 1,3, 1,6. Son caídas bastante menores a partir de esta situación que vemos a nivel internacional que se ve bastante compleja. Así que desde ese punto de vista estamos surfeando bien la ola en el caso de los multifondos con caídas menores a pesar de lo que hemos visto a nivel internacional. Y de esta forma pasamos a observar lo que esperamos a nivel global esta semana, las noticias, y la verdad que no tenemos muchas novedades en Estados Unidos, Europa, el mundo. Obviamente que lo más importante va a seguir siendo observar lo que dice Donald Trump en función del conflicto con Irán, pero en cuanto a cifras muy poco relevantes esta semana.
Y en Chile sí tenemos noticias importantes como es la decisión de tasas. Mañana martes a las 6 de la tarde se entrega el comunicado y más importante aún, el día miércoles se entrega el IPOM, el informe de política monetaria, que siempre es importante para ver cómo vienen los indicadores económicos, inflación, crecimiento y qué es lo que está opinando el Banco Central a partir de las variables que se van conociendo mes tras mes. Y la corrección del S&P 500 llega a un 7,6%, que es precisamente el promedio de las últimas correcciones desde el año 2009 a la fecha. Ese es el promedio de correcciones, algo absolutamente normal y la verdad que, como les decía anteriormente, son correcciones menores a pesar de las noticias que vamos conociendo día tras día. Y en ese sentido, la corrección del S&P 500 está llevando a un sentimiento del inversor que son niveles bastante bajos, que precisamente es donde hemos visto repuntes importantes en el pasado en el S&P 500. Así que veremos si es que esto se cumple nuevamente. Hay bastante pesimismo, hay temor y eso generalmente es bueno para las bolsas porque precisamente es ahí donde aparece nuevamente el inversionista a comprar. Así que veremos si es que eso termina ocurriendo. Así que para cerrar, implicancias para tus inversiones. Trump dijo esta mañana: Estados Unidos e Irán han mantenido conversaciones productivas durante los últimos 2 días para resolver completamente las hostilidades en Medio Oriente y al parecer hay un alto al fuego por los próximos 5 días. ¿Se logrará revertir el pesimismo la última semana? Eso está por verse, lo iremos viendo día tras día y por supuesto lo comentaremos acá en la visión semanal de los mercados del próximo lunes. Y en Chile tenemos hartas cosas. Tendremos decisión de tasas e IPOM por parte del Banco Central de Chile, además de una eventual modificación al MEPCO y avances sobre una posible reforma tributaria muy asociado a la inversión inmobiliaria. Invertir y construir patrimonio es distinto para cada persona. Agenda una reunión de diagnóstico gratuita. El link está acá abajito en la descripción y nos vemos en otro video. Que estén bien. Chao, chao.